En 1905, el bacteriólogo ganador del premio Nobel Robert Koch escribió que llegará el día en el que el hombre tendrá que luchar contra el ruido tan inexorablemente como el cólera y la peste. Pues ese día parece que ha llegado. La Agencia Europea del Medio Ambiente advierte de que la contaminación acústica es el segundo mayor problema ambiental en Europa, después de la contaminación del aire, y afecta a la salud de forma directa e indirecta, causando enfermedades cardiovasculares, mentales, auditivas, entre otras. Según la última edición del Observatorio de Salud y Medio Ambiente, y bajo el título Ruido y Salud, 3 firmas como DKV, GAES y ECODES nos alertan del peligro de la contaminación acústica. Al menos una de cada 5 personas en Europa está expuesta a niveles de ruido nocivos para la salud. Hoy en Plaza al Día, contaminación acústica, una amenaza para la salud pública. Saludamos a Ana Lapeña, es autora del informe Ruido y Salud, perteneciente a la última edición del Observatorio de Salud y Medio Ambiente. Señora Lapeña, muy buenas. Hola, muy buenas. Se habla mucho del cambio climático, de la contaminación atmosférica, pero ¿son el ruido y la contaminación acústica, podemos decir, como los grandes olvidados, señora Lapeña? Pues sí, la verdad es que sí que podemos decir que son los grandes olvidados. El cambio climático y la contaminación atmosférica, por supuesto, tienen una gran importancia y reciben mucha atención. Pero es que la contaminación acústica se suele llamar el contaminante pobre porque a menudo pasa por alto. Y tenemos que desconocer que el ruido es el segundo factor más importante de carga ambiental de enfermedades en Europa. Yo creo que esto es un dato que es bastante desconocido. Siempre pensamos en la contaminación del aire, en la contaminación química del aire, y es verdad que el ruido se pasa por alto. Incluso hay investigadores que dicen que el impacto del ruido puede ser superior al de la contaminación. Claro, porque está claro que las molestias que generan el ruido es obvio, están ahí y puedes estar trabajando y tener una obra a tus, 500 metros que no te deja concentrarte, etcétera. Pero como usted dice, no solo por eso, sino que la contaminación acústica ya es un problema de salud pública. Exactamente, sí. Eso en Europa, por ejemplo, los estudios dicen que 1 de cada 5 ciudadanos se ven afectados. Pero para que nos hagamos un poco una idea, sí, aunque sean unas cifras que realmente impresionantes, estamos hablando de 12.000 muertes prematuras al año en Europa causadas por el ruido. Hablamos de 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica, estos son anginas de pecho, infartos y demás problemas del corazón en Europa. 22 millones que sufren molestias crónicas, incluso 6,5 millones de personas con graves trastornos del sueño, o, por dar otra cifra, 12.500 escolares sufren problemas de aprendizaje como consecuencia del ruido únicamente de los aviones en Europa. O sea que sí, es realmente un problema grave de salud pública. Está claro, oyendo las cifras que usted nos cuenta, pues pone los pelos de punta. No somos conscientes realmente de lo que produce el ruido, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál sería, señora Lapeña, el límite de nivel de ruido adecuado para nuestra salud? ¿A partir de dónde comienza a ser ya dañino? Bueno, pues la verdad es que se suele decir que son 70 decibelios cuando ya se representa un problema grave para la salud. Pero la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda son 55 decibelios. Esto así queda un poquito, no nos dice mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, el tráfico suele superar los 80 decibelios. Las industrias generan ruidos superiores a los 100 decibelios. Mucha gente lo que tiene el televisor puesto ya es a 70 decibelios. Entonces, realmente, y luego en el ocio nocturno, también en una discoteca, pues podemos estar a 100 decibelios o más, sencillamente. Entonces, sí que vivimos en espacios muy ruidosos. Ya lo que es el dolor, ya estaríamos hablando igual de 120 decibelios. Vamos, que incluso en conciertos de música se pueden superar esas cantidades. Claro. Lo comentaba también usted, pero cuando hablamos de consecuencias o problemas derivados de la contaminación acústica, los hay auditivos y los hay de otra índole, como también ha hecho mención. Uno de los efectos directos sería la pérdida de capacidad auditiva, ¿no? Sin duda. Sí, exactamente. Es esta parte auditiva que quizá yo creo que es lo que pensamos todo el mundo, ¿no? Pues bueno, te sometes a un ruido muy fuerte, a una explosión y puedes perder capacidad auditiva y oír peor. Luego hay otro problema que también igual se conoce menos, que son los acúfenos o tinnitus,
Esto es un ruido interior que lo oye solo la persona, pero no hay ruido en el exterior que oímos en nuestros oídos, ¿no? Como si Puede ser así una lleváramos especie. agua cuando Sí, por ejemplo, nadamos, como por agua, ejemplo. sí, o podés oír como o si estuvieras escuchando campanillas o ruido, o otro tipo de ruidos repetitivos y que son muy molestos. En España afectan a 3 millones de personas, o sea que realmente es un problema serio. Esos serían un poco los principales problemas auditivos, pero los hay otros. Usted ha hecho mención a enfermedades, por ejemplo, cardíacas, pero también puede producir alteraciones del sueño y enfermedades mentales. Eso también Sí. llama bastante la atención, como estrés, depresión, ansiedad o demencia. Sí, exactamente. O sea, realmente son muy variados los problemas del ruido y en plan muy sencillo, digamos que el ruido llega a nuestros oídos, ¿no? De los oídos se transmite al cerebro. Entonces ahí cuando existe este ruido lo que hace es que sobreactiva nuestros mecanismos del sistema endocrino y del sistema nervioso. Básicamente esto hace que se haya una mayor producción de cortisol, de adrenalina, se produce una aceleración del ritmo cardíaco, un aumento de la presión arterial y esto es lo que con el tiempo llega a producir estos problemas de hipertensión o problemas en las arterias, que nos dan los problemas de infartos e ictus. Así de una manera muy General. sencillita y muy simplista. Nos ha llamado también mucho la atención que pueda producir complicaciones al nacer. Sí. Este tipo de estudios, digamos, que están las 3 partes con mayor evidencia científica, son las alteraciones del sueño, que es bastante obvio, las enfermedades cardíacas y las molestias. Pero cada vez hay mayores estudios y sí, hay problemas al nacer, que también esto incluso con la contaminación atmosférica química sucede lo mismo. O menor peso también en los individuos, o sea, cada vez se descubren mayores efectos, sí, mayores problemas del ruido. Sí, hablamos de complicaciones al nacer. También tenemos que hablar de disminución, por ejemplo, del desarrollo cognitivo y rendimiento, si hablamos de la infancia, de los niños y niñas, entre otras, ¿no? Sí. Esto, claro, los niños están en una fase que es muy importante de aprendizaje y de desarrollo. Entonces, claro, están en estos momentos, el ruido les puede afectar de una manera desproporcionada. Si están en horario escolar y están al lado de un aeropuerto, como puede pasar, o cosas por el estilo, pues claro, pues este aprendizaje se ve muy limitado. Luego también los niños pues tienen menos estrategias para saber afrontar el ruido que un mayor, entonces le afecta mucho más. Y luego también el tema del sueño, o sea, las alteraciones del sueño, alterar el sueño provoca grandes trastornos y los niños necesitan dormir muchas horas, entonces también por esto tienen mayores problemas. Y podríamos afirmar que son precisamente los niños y las niñas un poco como el colectivo más vulnerable respecto a otros, a los adultos, en cuanto a contaminación ambiental, ¿o no? Sí, de normal las niñas y niños pues suelen ser un colectivo más vulnerable. Las personas mayores también es un colectivo muy sensible a este tema porque, claro, ya tienes una estructura del sueño ya más fragmentada, ya se suele dormir peor. Entonces, claro, aún con este ruido aún se incrementan esos problemas al dormir. Luego también, por ejemplo, la gente mayor, pues si ya tienes algunos problemas del sistema circulatorio, del corazón, pues todo esto se ve agravado. O gente muy mayor que tiene que pasar mucho más tiempo en casa, si están en sus casas y sometidos a mucho ruido, pues están más expuestos también. Si hablamos también de otra cuestión, a nivel legislación, ¿estamos protegidos o todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido? Ahora sí queda camino por recorrer. Se podría hacer mucho más estricto. Tenemos en la Unión Europea la Directiva sobre el ruido ambiental, que esto lo que te implica es que se tengan que elaborar mapas de ruido en carreteras, ferrocarriles de más cada 5 años, se calcula el número de personas que están expuestas y de ahí luego se plantean unos planes de acción. Pero realmente esta directiva no está diciendo unos datos concretos, sino que luego de cada estado son los que tienen que poner estos niveles máximos de exposición. Entonces, los niveles que se suelen poner son demasiado elevados. O sea, de hecho, la Organización Mundial de la Salud dio unas recomendaciones y estamos muy por encima de esas recomendaciones. Entonces, igual aquí sí que se debería ser más ambicioso realmente. ¿Se prevé, por tanto, que durante la próxima década los niveles de ruido aumentarán? Claro,
Sobre todo en el tema de las ciudades, es que las ciudades están aumentando mucho, o sea, a nivel global, las ciudades están aumentando mucho la población. Se dice que el 68% de la población será urbana en 2050. Entonces, realmente, al haber mucha más población, o hacemos realmente una transformación importante de las ciudades y evitando las mayores fuentes de ruido para frenar la contaminación acústica, o si no, tendremos un problema mucho más grave. Si salimos, señora La Peña, de las ciudades, las zonas verdes y alejadas del ruido, lógicamente se antojan imprescindibles. ¿Cree que se está avanzando lo suficiente en ese sentido o todavía tampoco estamos un poco ahí a mitad camino? Sí, la verdad es que las zonas verdes, lo que es súper importante también es que estén esas zonas verdes en las ciudades. En las ciudades necesitamos tener parques, tener zonas en las que podamos estar pues en espacios que son beneficiosos en muchos sentidos, porque mejoran la calidad del aire, por una parte, además de reducir la contaminación acústica, pero luego es beneficioso para nuestra salud física y mental. Entonces, yo creo que las ciudades cada vez se están planificando mejor y se están teniendo en cuenta que nos hace falta estos espacios y estas zonas verdes, pero bueno, queda un camino bastante largo por recorrer para convertir a nuestras ciudades en espacios verdes y saludables. Además, luego, por supuesto, es súper positivo salir a la naturaleza fuera del entorno de la ciudad y disfrutar de las zonas verdes. Pero incluso las ciudades son muy necesarias estas zonas. El informe también aporta una serie de pautas para protegernos del ruido y para proteger a los demás de nuestro propio ruido. ¿Cuáles serían esas conclusiones o esas principales recomendaciones para mejorar nuestra calidad sonora? Sí, pues mira, en plan así muy sintético, si hablamos en general, como sociedad, tendríamos 4 herramientas claves. Uno, un poco lo que estamos comentando ahora, hay que planificar el diseño urbano, hacer unas ciudades que tengan hay que evitar el tráfico en las ciudades, hay que reducirlo porque es uno de los que más causan problemas de sonido, entonces hay que hacer una mejor planificación. Luego, por otra parte, tenemos soluciones técnicas y tecnológicas, pues pavimentos que sean más absorbentes, mejores aislamientos, soluciones basadas en la naturaleza. Otra pata de estos instrumentos son los instrumentos legales que hemos comentado antes, y la última sería la parte esta de educación, de sensibilización, de respeto y convivencia, ¿no? Y entonces en esto también como ciudadanos nosotros pues podemos hacer mucho. Desde cosas muy sencillas, que son no practicar conductas ruidosas, pues en nuestra casa, pues no poner la televisión a tope, por ejemplo, no hacer bricolaje en horas nocturnas o de siesta o en festivos, tener cuidado con los portazos, los aparatos que sean ruidosos, por ejemplo el aire acondicionado, pues ponerlos en lugares que no impacten a otros vecinos, ¿no? O yo qué sé, o el reciclaje, por ejemplo, bajar el vidrio, pues no bajar el vidrio por la noche a la calle. Cositas que realmente son sencillas. La conducción también se puede hacer mucho, pues si estamos pasando cerca de un colegio o de un hospital, pues el reducir la velocidad para que se haga menos ruido, no utilizar el claxon, a no ser que sea por un aviso, por un peligro, pero no por cualquier cosita llegar a utilizar el claxon, ¿no? O sea, cosas así de sencillas puede ayudar mucho a la convivencia. Parece sencillo en la teoría, luego en la práctica se complica un poco más la cosa, y nos decía usted antes unas cifras que decía yo que nos ponía los pelos de punta, pero realmente la sociedad es consciente de los problemas que puede generar el ruido, tanto a nivel pues auditivo como de salud para el resto de ciudadanos. ¿Somos realmente conscientes o deberíamos pues hacer, no sé, clases particulares, por ejemplo, ¿no? En los colegios o en diferentes asociaciones que concienciara un poco más a la sociedad? Sí, yo creo que personalmente creo que no estamos muy concienciados. Además, España es un país ruidoso, o sea, la cultura mediterránea, claro, pues el buen tiempo, las terrazas, es verdad que somos como país, o sea, bueno, luego hay muchas excepciones, por supuesto, pero es verdad que nuestro ambiente mediterráneo y nuestro tipo de ocio, pues es bastante ruidoso. Y yo creo que realmente no se conoce cómo afecta el ruido a nuestra salud, porque podemos estar escuchando el ruido del tráfico y no podemos pensar todos estos ciclos que se desencadenan en nuestro sistema nervioso que comentábamos antes. Entonces, por una parte eso, pues no sé, pues campañas estas de concienciación, programas de educación, lo que estáis haciendo vosotros ahora, pues es dar a conocer este problema, ¿no? Igual la gente que lo pueda oír, pues podrá decir, bueno, voy a tener un poquito más de cuidado, ¿no? Viendo las consecuencias que hay. Y más hoy en día que se hacen campañas de diferentes temas para concienciar a la población, quizás este sea un poco el olvidado entre las administraciones.
Sí, yo creo que sí. O sea, que ahí tenemos que avanzar entre todos y, por supuesto, las administraciones y los ayuntamientos también se están dando pasos, ¿eh? O sea, es verdad que hay campañas de sensibilización y campañas muy interesantes, pero probablemente veamos más otro tipo de mensajes y no tanto el ruido, ¿no? Y una convivencia silenciosa y agradable. Pues Ana La Peña, autora del informe Ruido y Salud, perteneciente a la última edición del Observatorio de Salud y Medio Ambiente. Gracias por acompañarnos y por reflejarnos las conclusiones de este estudio. Muchas gracias a vosotros. Otra investigación liderada por un equipo del Instituto de Salud Carlos III concluye que el ruido se relaciona con un mayor riesgo de sufrir ingresos hospitalarios urgentes ligados a trastornos mentales. Los autores principales del estudio son Laura Gómez y Julio Díaz y Cristina Linares. Saludamos precisamente a Julio Díaz, es profesor de investigación del Instituto de Salud Carlos III, también es codirector de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano. Señor Díaz, muy buenas. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se ha llevado a cabo, en primer lugar, esta investigación sobre la relación entre el ruido y los ingresos hospitalarios por trastornos mentales, señor Díaz? Esta investigación es parte de una línea de trabajo que tenemos, que analizamos el impacto que tiene en concreto el ruido, además de la contaminación química, metemos la contaminación acústica y vemos su asociación con diversas enfermedades. Entonces hay una línea que tenemos desde hace años que relacionamos el ruido con diferentes enfermedades de carácter neurológico. Lo tenemos relacionado con ansiedad, con depresión, lo hemos relacionado también con enfermedades neurodegenerativas, pero no se había hecho a nivel de de una comunidad. En este caso hemos elegido la Comunidad de Madrid para ver cuál es la implicación que tiene el ruido a corto plazo, porque nuestros estudios son a corto plazo, sobre los ingresos hospitalarios por trastornos mentales. Lo hablábamos anteriormente con precisamente la coautora del informe Ruido y Salud, con Ana La Peña, y ella decía que no somos conscientes de que el ruido y la contaminación acústica es un gran problema para la sociedad y para la salud, y que quizás son los grandes olvidados en todo esto. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente. Parece mentira que la definición de contaminación atmosférica, que es la presencia en el aire de sustancias o formas de energía, siempre que se habla de contaminación atmosférica, siempre pensamos en gases, siempre pensamos en partículas, pero no pensamos en una forma de energía como es el ruido. Y sobre todo porque el ruido tiene un impacto en salud, podemos decir que es similar al que tiene la contaminación atmosférica química. Por lo tanto, olvidarnos de uno de los factores clave, bueno, pues es algo que llevamos años intentando que esto no ocurra, pero bueno, que muy pocas veces en los estudios se tiene en cuenta realmente cuál es el impacto del ruido. Y sobre todo, tampoco se tiene en cuenta a la hora de aplicar, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones, qué beneficios, además de la reducción de la contaminación atmosférica química, tiene la reducción de la contaminación acústica. Porque no olvidemos que el 80% de la contaminación acústica está relacionada con el tráfico. Por lo tanto, limitar el tráfico supone limitar no solamente los contaminantes químicos, sino también los contaminantes físicos. Sí que es verdad que cuando se habla de esas zonas de bajas emisiones, poco se hace mención a esos efectos de ruido que producen los coches en las grandes ciudades. Sí, de hecho, nosotros tenemos un estudio que publicamos ahora ya 4 o 5 años, en el que hemos relacionado directamente el número de coches con los ingresos hospitalarios. Es decir, no hemos relacionado el impacto que tienen los NO2 o las PM o el propio ruido, sino directamente coches con ingresos. Uh-huh. Y se ve clarísimamente que lo que se relaciona con los ingresos hospitalarios por causas respiratorias y cardiovasculares es el número de coches. Por lo tanto, si yo reduzco el número de coches, lo que estoy haciendo es aumentar la salud. Y no solamente esa reducción la tenemos que cuantificar viendo
los beneficios que tiene disminuir, pues como se hace tradicionalmente el NO2. No, hay que ver también qué beneficio tiene el reducir el tráfico en los niveles de ruido. Y precisamente hacíamos mención al inicio de esos ingresos hospitalarios urgentes por trastornos mentales. En este estudio, ¿cómo se relaciona ese ruido con esos ingresos? Es decir, no sé si las conclusiones también pueden decirnos pues edades o perfil de las personas que pueden ingresar más en los hospitales por este motivo. Bueno, el estudio está hecho para población general, ¿no? Entonces no hemos hablado de grupos de edad. Entonces, lo que sí hemos visto es que mediante estos estudios lo que se ve es que hay una asociación robusta, es decir, que es significativa al 95% entre los ingresos hospitalarios y los niveles de ruido diurno, es decir, el ruido que se produce entre las 8 y las 23 horas. Uh-huh. Entonces, estamos hablando que prácticamente en torno al 5,5% de los ingresos que se asocian con ruido estarían directamente relacionados, que los ingresos que se asocian con enfermedades mentales estarían relacionados con ese ruido de tráfico. Entonces, además se producen en el mismo día, es decir, el mismo día que hay un pico de ruido, ese mismo día hay un pico de ingresos. Además, estaríamos hablando, que los números son importantes, estaríamos hablando en torno a 700 ingresos en el periodo que nosotros analizamos, que fue el 2014-2018. Uh-huh. Y sobre todo, donde se ve ese impacto mayor es en las mujeres. Si hablamos de 745 ingresos, cuando hacemos el análisis por grupos de edad, se ve que es en el grupo de mujeres donde es mayor esa asociación de esos 700, más de 400 se darían en mujeres, más que en hombres. ¿Y por alguna causa somos más sensibles a los ruidos en general? Bueno, en general el comportamiento de las mujeres hay estudios que dicen que sí son más sensibles a los estresores, digamos, porque así se llama, porque uh-huh. El problema del ruido es que es un estresor de primer orden. Lo que hace es producir una cascada del vertido de sustancias en sangre a través del eje, lo que se llama el HPA, el eje hipotalámico pituitario adrenal, y que regula el vertido en sangre de sustancias con neurotransmisores como la serotonina, y sí se ve que son las mujeres especialmente sensibles a este vertido en sangre de estas sustancias. Hay que tener en cuenta que el problema que, para entender cómo funciona el ruido o por qué podemos relacionar el ruido con enfermedades cardiovasculares, además de las neurológicas o mentales que hemos hablado antes, sí. También lo hemos relacionado con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, con diabetes, con obesidad. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Entonces, el ruido, lo que tenemos que tener en cuenta es que es un estresor, como decía antes. El ruido lo que hace es producir estrés en nuestro organismo. Entonces, nuestro organismo lo vive como una agresión. Entonces, tú, para cuando te vas a defender de una posible agresión, lo primero que haces es aumentar tu tensión arterial, aumenta tu ritmo cardíaco. ¿Para qué? Pues para que intentar aportar a los músculos, pues digamos, esa sangre que va a llevar pues la glucosa que es necesaria para poder repeler esa agresión. Hay que tener en cuenta que esto es una agresión ficticia, es decir, que tú, ante niveles altos de ruido, viertes una adrenalina, una noradrenalina, un cortisol, que luego no quemas. ¿Por qué? Porque nadie te está agrediendo. Entonces, como esa agresión es ficticia, esas sustancias se quedan acumuladas en sangre. Y al acumular sustancias hablamos de glucosa, con lo cual lo relacionaríamos con enfermedades, con diabetes, hablamos de aumentar la tensión arterial, del ritmo cardíaco, con lo cual lo relacionaríamos con enfermedades cardiovasculares, y el aumento del cortisol, que es necesario para que estos procesos se lleven a cabo, lo que hace es debilitar el sistema inmunológico. Niveles altos de cortisol
se relacionan con bajadas en el sistema inmune. Esto explicaría por qué muchas veces, después de estar mucho tiempo trabajando a un ritmo alto, con un estrés alto, cuando llega el momento de parar, es decir, se para esa tensión, entonces es cuando enfermamos. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de cortisol es altísimo. Entonces, nuestro sistema inmune está muy bajo y si teníamos controlada una infección, pues es el momento para que esa infección, bien sea respiratoria, esa infección avance. Y ese es el mecanismo. Y además, estos mecanismos, me refiero que están contrastados. Es decir, no solamente son estudios que hacemos a través de bases de datos y de modelos matemáticos, como trabajamos nosotros en el Carlos III. Pero esto viene avalado por otro tipo de estudios, digamos, toxicológicos, entre comillas, en los que, por ejemplo, hay uno muy, muy curioso en relación al cortisol, en el que se mide el cortisol en saliva de un niño de dos gemelos, uno que duerme en una habitación ruidosa y otro que duerme en una habitación no ruidosa. A la mañana siguiente se mide el cortisol en saliva del niño que está en la habitación ruidosa y su nivel es estadísticamente superior al niño que está en la habitación no ruidosa. Y lo mismo se hace con mediciones de adrenalina en sangre o de colesterol en sangre. Entonces se ve que efectivamente la misma persona, un análisis de sangre con niveles sin estar sometido a ruido. Se mide su adrenalina, su noradrenalina, se mide la glucosa, el colesterol, y después se vuelve a medir esa misma persona después de estar sometido a niveles de ruido altos. Y ahora diremos que son altos. Y se ve que la glucosa aumenta, que el colesterol aumenta, que la adrenalina aumenta, es decir, que hay un respaldo biológico detrás de estas asociaciones. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de niveles altos de ruido, no nos referimos a niveles de ruido que pueda haber en las proximidades de un aeropuerto. No. Nuestros estudios están hechos con niveles de ruido de tráfico. Y el ruido de tráfico... Del día a día, ¿no? El ruido cotidiano. Sí, el ruido diario en Madrid, pues que puede ser pues igual que puede haber en cualquier ciudad europea o española, pues estamos viendo pues unos valores que están oscilando pues con una media, por ejemplo, el ruido de que hablamos, de una media de 56 decibelios, y con unos picos de hasta 62 decibelios, que es decir, que son valores normales de ruido en cualquier ciudad. Y eso es lo preocupante, que estas asociaciones se dan para niveles relativamente bajos de ruido. Porque el problema del ruido es que es un problema de energía, es decir, de intensidad por tiempo. Entonces tiene el mismo impacto en salud un ruido muy intenso durante poco tiempo y un ruido menos intenso, como pueden ser estos ruidos de los que hablamos, pero durante las 24 horas del día. Después de escucharle, seguro que más de uno será consciente de lo que puede afectarnos ese ruido del día a día, el ruido cotidiano, y que, lógicamente, no somos conscientes la mayoría, ¿no? No, claro, ese es el problema. Dice, bueno, pero es que yo ya me he acostumbrado. Claro. Bueno, tú te habrás acostumbrado, tu cuerpo no. Tu cuerpo sigue vertiendo adrenalina, que no quema. Sigue vertiendo colesterol, que no utiliza. Sigue vertiendo glucosa. Entonces, claro, tú puedes estar acostumbrado, tu cuerpo no. Claro. Pues Julio Díaz, profesor de investigación del Instituto de Salud Carlos III, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada. Los expertos que hemos escuchado aseguran que no somos conscientes de los efectos reales que produce el ruido en la salud. Para entenderlo mejor, hay que saber que el ruido produce principalmente estrés en nuestro organismo, que lo vive como una agresión, como una amenaza, y a corto o medio plazo esa agresión, esa amenaza se materializa en forma de enfermedades, desde las más comunes, como problemas auditivos, hasta problemas más serios, cardiovasculares e incluso problemas de salud mental. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar en plazaaldía.es. Pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.